Buen día, ingeniero. Nosotros le vamos a hablar acerca de lo que es la organización de la producción y lo que son las condiciones de trabajo, ¿verdad? Todo esto del libro de la clase, esperamos que sea una exposición de su agrado, ¿verdad? Entonces, primeramente, yo voy a iniciar con lo que es la organización de la producción. Sabemos, para iniciar vamos a hablar de lo que es un concepto básico de lo que es la organización de la producción. Y es un tema de gran importancia para las empresas, ya que no solo afecta a los costos, ¿verdad? Sino también a la calidad del producto y los tiempos de entrega también que se dan, ¿verdad? Entonces, pero para hablar un poco más a fondo de lo que es la organización de la producción, vamos a empezar hablando no, definiendo lo que es la producción. Entonces, la productividad es el grado de rendimiento con que se emplean los recursos disponibles para alcanzar objetivos predeterminados. El objetivo es la fabricación de artículos a un menor costo a través de empleo eficiente de los recursos primarios de la producción, materiales, hombres y máquinas, ¿verdad? Elementos sobre los cuales la acción debe enfocar sus esfuerzos para aumentar los índices de productividad actual y en esa forma reducir los costos de producción. Entonces aquí básicamente para poner un ejemplo podemos hablar de lo que es el café en su tiempo de cosecha, ¿verdad? Lo que es la uva como material, refiriéndonos a buscar el empleo eficiente de los recursos, el hombre, lo que puede ser el cosechador o los corteros que trabajan en la finca, y las máquinas, vaya, el proceso que se da durante el tiempo del proceso de transformación de la uva del café a lo que es café ya en grano, listo para transportar a las exportadoras, ¿verdad? Entonces, se nos habla acerca de la eficiencia de la producción, de la productividad actual, ¿verdad? Entonces, lo que se va buscando con la organización de la producción es ya sea ir mejorando de una forma más eficiente cualquiera de los tres aspectos que hablamos, ¿verdad? De los que fueron hombres, máquinas y materiales. Ya sea mejorar la cabilidad de la uva, mejorar las condiciones de los hombres, de los empleados, ya sea el cosechador, o incluso hasta llegar a un punto de mejorar las máquinas con las que se produce toda la materia prima. Después de ahí tenemos lo que son los índices de productividad. Como mencionamos al principio, hemos dicho que necesitamos la nece- aumentar los índices de productividad y para eso tenemos más o menos, unos ciertos tips o pasos para lograr ese objetivo, ¿verdad? Iniciando o partiendo de que los índices de productividad se pueden determinar a través de la relación producto e insumo. Teóricamente existen tres formas de incrementarlo, ya sea aumentar el producto y mantener el mismo insumo, reducir el insumo y mantener el producto mínimo, y aumentar el producto y reducir el insumo simultánea y proporcionalmente. Es decir, ¿verdad? Que siguiendo con el ejemplo del café, lo que queremos es que el grano uva tenga un mayor peso. Entonces, nuestro insumo es el café en uva y nuestro producto es ya el café una vez procesado que lo tenemos en grano. Entonces, la idea sería que con con la misma cantidad que estamos produciendo, 10 quintales de café ya molido, se necesitamos un insumo de 20 quintales, ¿verdad? O llegar por 15 quintales de café en uva, llegar a 10 y llegar a 10 quintales de café molido ya, cuando anteriormente ocupábamos 20 para tener la misma cantidad. Y si reducimos el insumo, pues entonces trataríamos de sacar el mínimo producto posible con la cantidad de insumo que tenemos. Entonces aplicaría más o menos la misma analogía, ¿verdad? Entonces, nos damos cuenta que la productividad aumentará en la medida en que logremos incrementar el numerador, que sería, que sería el insumo, es decir, el producto físico. También aumentaría si reduciríamos el denominador, es decir, el insumo físico.
Siguiendo, ya empezamos a tocar el término de productividad, que es como la unión de insumo y producto. La productividad no es una medida de la producción ni de la cantidad que se ha fabricado, sino de la eficiencia con que han combinado y utilizado los recursos para lograr los resultados específicos deseables. Por tanto, la productividad puede ser medida según el punto de vista, ¿verdad? Con la producción y los insumos y los logrados y los resultados logrados y los recursos empleados, ¿verdad? Entonces, siguen yendo por la misma línea que hemos estado hablando. Pero para tenerlo, ya hablamos que necesitamos aumentar la productividad, ¿verdad? Pero no es que tengamos una forma libre de trabajar la productividad, sino que tenemos que tener factores a tomar en cuenta que nos limitan un poco, ¿verdad? Que primero son la incapacidad de los dirigentes para fijar el ambiente y crear un clima apropiado para el mantenimiento de la productividad. Es decir, que de repente, y en la empresa en la que estamos trabajando o para la cual trabajamos, de repente, y el jefe no ayuda, o incluso hasta los mismos empleadores, como que no hay un ambiente sano, pues, que pueda ayudar a aumentar la producción, o tener por lo menos un sistema relajado y no hostil, pues, que se sienta tenso. Y eso llega a tomar en cuenta en el desempeño de las máquinas. También tenemos problemas de los reglamentos gubernamentales, ¿verdad? Que según la política del país, según la política de la región, no se pueden usar ciertos métodos, no se pueden usar ciertas máquinas porque tiene efectos negativos para los lugares, pues. También otra vez el tamaño y la obsolencia de las organizaciones que tienen un efecto negativo sobre el aumento de la productividad. Es cuanto mayor tamaño adquiere una organización, mayores serían los obstáculos que se enfrentarán tanto las comunicaciones internas como las externas, la unidad de los propósitos y el cumplimiento de los resultados, pues porque ya no va a trabajar de la misma una compañía local, una compañía pequeña que donde todos sus empleados se conocen con una misma sucursal y todos tienen un mismo punto de vista, a una transnacional, ¿verdad? Que tenga diferentes sedes en 4 o 5 países, pues que ya no va a ser lo mismo que todos vayan bajo el mismo ideal, que todos tengan la misma calidad de excelencia que se exigía en un principio. Encontramos también la incapacidad para medir y evaluar la productividad de la fuerza de trabajo. Pues muchas organizaciones desconocen los procedimientos a evaluar y medir la productividad del trabajo, lo que genera inconformidad entre los empleados. Y no solo eso, ¿verdad? Sino que también de repente puede llegar a influir hasta en los propios clientes, ¿verdad? Por un proyecto mal entregado. Pues. Y eso también tiene repercusiones en la empresa. Aquí se refiere a que hay empresas que no conocen las normativas que tenemos, ¿verdad? Que son generalmente las ISO, que son unas normativas que son desarrolladas para estandarizar y que en ellas se pueda encontrar la excelencia en todos los trabajos, ¿verdad? Pero hay empresas que trabajan así al descontrol, pues sin conocer cuáles son los parámetros o los indicadores que le dicen que va por la ruta correcta, que está trabajando a la excelencia, a la calidad. Otro factor que son los recursos físicos, los métodos de trabajo y los factores tecnológicos que actúan tanto en forma individual y combinada para restringir la productividad. El área de producción, el diseño del producto, la maquinaria y el equipo, así como la calidad de las materias primas que se empleen y la continuidad de su abastecimiento, tiene un importante efecto en la productividad. Entonces, hay a veces que, por ejemplo, los lugares donde nos encontramos trabajando o la maquinaria que tenemos, de repente no son adecuadas para ese ambiente para que ellos puedan desarrollar a su máxima eficiencia sus procesos, o de repente nosotros la maquinaria que necesitamos, la materia prima que necesitamos, no se da las condiciones
ni el espacio para poder tenerlas donde está ubicada nuestra empresa. Entonces, ahí el ingeniero tiene que fijarse cómo va a poder trabajar, cómo va a sacar el mayor rendimiento en los espacios que tiene. Entonces, tenemos ya en la diapositiva anterior hablábamos de índices, ¿verdad? Criterios para analizar la productividad, ¿verdad? Entonces se nos muestran que hay una gran variedad de parámetros que afectan a la productividad del trabajo y en especial a los ingenieros industriales analizan los factores conocidos como las MG mágicas, llamadas así porque todos ellos en inglés empiezan con la palabra M. Entonces, más para conocer un poco acerca de cuáles son esos criterios, los criterios los tenemos descritos aquí, ¿verdad? Que son hombre, dinero, materiales, métodos, mercados, máquinas, medio ambiente, mantenimiento del sistema misceláneos, management, que son el manejamiento y la manufactura. Dentro de los misceláneos tenemos los que son controles, materiales, costos, inventarios, calidad, cantidad, tiempo y un sinfín más, que son más que todo así como no se presentan para todos los casos. Entonces, también hay casos en que las empresas sienten temores al promover un aumento en la productividad, ¿verdad? Entonces, a veces por parte del gobierno, los directivos, trabajadores y la sociedad son responsables de la promoción de la productividad, ya que realmente sí surgen temores, ¿verdad? Entonces, más o menos los más comunes son a lo desconocido, a la reducción de los empleos, al desempleo, a las cargas desbalanceadas, a la mala distribución de las ganancias con la mayor productividad. Entonces, para ir más o menos contextualizando, seguimos con el ejemplo del café, ¿verdad? Por ejemplo, a lo que es a la reducción de los empleos, ¿verdad? Si no sé, si al jefe de la finca, al dueño, se le ocurre que quiere empezar a mecanizar más la cosecha, este año se aprobaron lo que son unos cosechadores, unos cortadores ya máquinas automáticas que ya no necesitan de personas que las operen, sino que ellas van avanzando. Entonces, lo que significaría un aumento de producción para el dueño de la finca en lo que es el buscar el tiempo de corte de café, porque se aumenta lo que es la cantidad de café cosechado por día en uva, que lo que se hace generalmente a mano, contribuye a una reducción de esos empleos, ¿verdad? E incluso puede llegar a un punto de desempleo si la finca cumple las condiciones del terreno necesarias para poder tener en su totalidad, que las máquinas logren cortar en su totalidad la cosecha. Entonces, también pues, las cargas de trabajo desbalanceadas, pues entonces ocurriría también que van a haber áreas dentro de la cosecha del café, dentro del proceso, que estarían con muy poca gente debido a, la, a la cantidad de producto que se está adquiriendo de lo que son las máquinas que están cortando el café en uva. De ahí de ahí nos preocupamos por la dirección del incremento de la productividad, porque también tenemos que tener en cuenta que nuestra idea de crecimiento, de incremento en la productividad sea para arriba, ¿verdad? No evitar pérdidas o que más bien la dirección en la que yo esté tratando de incrementar mi producción sea más bien para abajo y me genera hasta pérdida. Entonces hay que tener en cuenta que la importancia relativa de cada uno de los recursos que se mencionan varía de acuerdo con la naturaleza de la empresa, el país que se opera, la disponibilidad y costo de cada uno de ellos, la índole del producto y los procesos necesarios para su fabricación. Y también tenemos lo que dice, en toda empresa dirigida por más de una persona, la gestión rectora consiste en velar por el empleo equilibrado de los recursos y coordinar las actividades de todos dentro de la organización para obtener el mejor resultado. Entonces, tenemos que tener en cuenta que
todos en la empresa tienen que ir por lo menos, o los ingenieros tienen que tener que ir sus empleados y la maquinaria tiene que estar funcionando siempre al tope, siempre a su mayor eficiencia y con la mayor calidad posible, evitando errores, evitando fallas, pérdidas de tiempo que podían complicar nuestro producto o servicio, que esté dependiendo de qué se trate, ¿no? La empresa. Y ahí, ya hablando acerca de estuvimos hablando acerca de lo que fue la productividad de forma general, con un ejemplo más o menos para ir contextualizando y teniendo una mayor perspectiva de lo que se estaba hablando. Ahora tenemos que, todo ese conocimiento anterior lo tenemos que llevar ahora a una industria, aplicarlo, ¿verdad? Entonces, como introducción al campo de la productividad industrial, podemos decir que el tiempo total invertido por un hombre o por una máquina para llevar a cabo una operación o para producir la cantidad determinada de productos. O sea, es decir, que cuando nosotros nos referimos a la productividad en la industria, es al tiempo que se lleva a realizar un producto, todos los tiempos que vamos utilizando, ¿verdad? Desde que se inicia con el primer movimiento hasta que ya tenemos el producto final ya incluso está entregado a un cliente, ¿verdad? Entonces, el contenido básico de trabajo es el tiempo mínimo irreducible que teóricamente se necesita para obtener una unidad de producción, es decir, un producto o servicio, es decir, el tiempo que se invertiría en fabricar el producto o en llevar a cabo una operación si el diseño, la especificación, el proceso y el método de fabricación fueran perfectos. Esto es si no hubiera una pérdida de tiempo por ningún motivo durante la actividad, con excepción a las pausas normales de descanso que se dan al trabajador, ¿verdad? Los tiempos de comida. Obviamente, este es una situación que nunca se logrará, pero el objetivo de la generación debe ser aproximarse lo más posible al conocimiento, al contenido básico del trabajo. Es decir, que la idea es que se pierdan los menores tiempos, ya sea incluso hasta en transporte, en, en avanzar otras actividades. Pues entonces, la idea es como tener un esquema claro de en qué tiempo estimado, porque ya en la realidad esos tiempos varían, pues ya hay un atraso por algo, que alguna máquina no se está programada, que empezó a dar falla, o hubo un percance, pues entonces. La idea es tener un estándar base de por dónde va a iniciar el proyecto, pues, y de ahí el producto. Y de ahí tomar en cuenta qué tan alejado está mi diseño base de los tiempos a cómo ocurre realmente. Entonces, ya para ir tomando una conclusión, hay que hacerse la pregunta, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es importante el incremento de la productividad? Entonces, para iniciar, es importante incrementar la productividad porque esta provoca una reacción en cadena en el interior de la empresa, fenómeno que se traduce en una mejor calidad de los productos, menores precios, estabilidad del empleo, permanencia de la empresa, mayores beneficios y mayor beneficio, bienestar colectivo. Es decir, ¿verdad? Que si mi empresa va creciendo para más, o si el lugar donde trabajo va creciendo para ir, no solo me va a beneficiar a mí, pues, sino que también a la junta directiva, incluso hasta los empleados, el producto puede aumentar su calidad, podemos lograr bajar los precios sin perder la calidad que teníamos o incluso hasta mejorarla, que incluso eso puede conllevar a lo que son mayores ventas o mayores solicitudes de servicio y que las personas que están trabajando conmigo o para la empresa que estemos, ellas puedan decir que tienen su empleo fijo. No estarían pensando qué va a pasar mañana o que la empresa va a tener un tiempo determinado de funcionamiento, pues de 1 año, 2 años, pues y después se corta, sino al aumentar nuestra producción genera unas reacciones en cadenas que mejoran la calidad de todos alrededor de la empresa.
Entonces también nos hacemos la pregunta, ¿verdad? Si podemos medir la productividad y con qué niveles de desagregación. Si es posible medir la productividad. Los indicadores de productividad se pueden construir con varios niveles de degradación o de detalle y se puede medir con base en los factores productivos antes mencionados que participan en la producción. Cuando hablamos de hombre, máquina y materiales, o bien a partir de las diversas actividades económicas que se desarrollan en un país, ¿verdad? También si el producto es rentable. En el primer caso, los indicadores se pueden generar son la productividad total de los factores PTF y los indicadores parciales de productividad. Dentro de estos últimos, los más importantes son los de la productividad del trabajo o laboral y el de la productividad del capital. En el segundo caso, los indicadores pueden ser calculados para la economía en su conjunto, para cada uno de los sectores de actividad, manufactura, servicios, comercio, transporte, etcétera. Y para cada división en la industria de la manufactura, alimentos, bebidas, tabaco, textiles, maderas, papeles, sin fin. También los indicadores de productividad pueden calcularse al nivel de cualquier empresa y establecimiento que realice alguna actividad económica. Entonces, vamos a cerrando por lo menos el capítulo de lo que es la organización de la producción con los indicadores como más importantes, lo que son la eficacia y la eficiencia. Desde un punto de vista sistémico, se sabe que para que una empresa trabaje bien, todas sus áreas y su personal, sin importar sus jerarquías, deben funcionar adecuadamente, pues la productividad es el punto final del esfuerzo y la combinación de todos sus recursos humanos, materiales y financieros integran una empresa. La eficacia implica la obtención de los resultados deseados y puede ser un reflejo de las cantidades y calidades percibidas o ambos. La eficacia se logra cuando se obtiene un resultado con el mínimo de insumos, es decir, que se genera cantidad y calidad y se incrementa la productividad. De ello se desprende que la eficacia es mejor hacer lo correcto y la eficiencia es hacer las cosas correctamente con el mínimo de recursos. Y con esto cerró ya lo que es el capítulo de la organización de la producción y los dejo con mi compañero Darwin que les va a seguir hablando. Muy buenas, ingeniero. Ahorita voy a compartir pantalla. Bueno, muy buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es Darwin Zambrano. Como mencionó mi compañero, yo voy a hablar sobre las condiciones de trabajo. ¿Cómo se relaciona las condiciones de trabajo con la organización de la producción? ¿Qué relación tiene? Porque estos dos temas tienen que ir continuos. Pues creo que la pregunta es muy importante hacernos, la verdad, porque al momento de que hablamos de una organización de la producción, de cómo una empresa se está organizando para generar un producto y tener un producto final para poderlo vender o, por ejemplo, un servicio, proveer un servicio al cliente, este se tiene que organizar inicialmente, ¿verdad? Pero, ¿quiénes hacen este producto o quiénes dan este servicio? Pues en este caso son las personas, ¿verdad? Somos los empleados, son las personas encargadas de llevar esto a cabo, este plan a cabo. ¿Y cuál es la importancia de que estas dos se relacionen? Pues como mencionaba mi compañero, al momento de que uno hace la organización de producción, lo que quiere es aumentar el índice de productividad. También lograr los resultados específicos que nos planteamos al inicio que ponemos en nuestra empresa, para así tener una balanza entre eficacia y eficiencia. Y para hablar sobre condiciones de trabajo debemos de entender a qué se debe con condiciones, por qué esa palabra. Sabemos que condiciones es un conjunto de circunstancias que determinan el estado de una persona o una cosa. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo al poner condiciones de trabajo se relaciona con el estado de una persona o cosa? Pues es sencillo.
Sabemos que una industria o una empresa, ya sea una empresa que fabrique algún producto o dé algún servicio, se conforma tanto de personas como de maquinaria. Y es ahí donde las condiciones de trabajo se ven envueltas y relacionadas con la organización de la producción. Porque como mencionaba mi compañero, va de la mano tanto el hombre, la máquina y los materiales. Y para entrar en lleno a lo que es el tema de las condiciones de trabajo, vamos a definir qué son las condiciones de trabajo. Se entiende como condiciones de trabajo cualquier aspecto del trabajo con posibles consecuencias negativas para la salud de los trabajadores, incluyendo además de los aspectos ambientales y los tecnológicos, las cuestiones de organización y ordenación del trabajo. ¿Qué significa esto? Que las condiciones de trabajo que se ven en una empresa, el trabajador las vive tanto en su ambiente general, o sea, donde éste labora, el área donde él labora, la tecnología, porque al implementar tecnología dentro de una empresa, ¿qué facilidades le da a la persona para ser más eficiente al momento de realizar su trabajo? Y cómo las condiciones de trabajo tienen que ser planteadas por modelos de organización y de ordenanza dentro de la industria. También hay otro concepto de condiciones de trabajo que se relaciona con respecto a las leyes. Podemos decir que las condiciones de trabajo son aquellos beneficios que constituyen la base sobre la cual se sustentan las relaciones laborales, por lo que la ley prohíbe fijar condiciones inferiores a las establecidas por la misma ley. Las condiciones de trabajo deben de ser proporcionales a la importancia de los servicios prestados y otorgados de forma equitativa a los trabajadores, sin que puedan hacerse diferencias por motivo de raza, nacionalidad, sexo, edad, religión o doctrina política. ¿Por qué les menciono esto? Porque no podemos exigirle a un trabajador que cree un producto que lleva un proceso de mecanizado, por decirlo así, que lo haga sin tener la máquina. Entonces, es importante que la empresa, dicha empresa, se encargue de crear las condiciones necesarias, el ambiente necesario y le provea de herramientas al personal para que éste pueda hacer su trabajo de la mejor manera. También dice que la constante e innovadora mecanización del trabajo, los cambios de ritmo, la producción y los horarios, las tecnologías y actitudes personales generan una serie de condiciones que pueden afectar a la salud. Son las denominadas condiciones de trabajo, a las que podemos definir como el conjunto de variables que definen la realización de una tarea en un entorno determinado. La salud del trabajador en función de las tres variables, como ser la física, psicológica y social. El trabajador o el empleado dentro de una empresa está está en función de que puede sufrir cualquier percance de salud, cualquier percance emocional y psicológico. Entonces, las condiciones de trabajo deben de ser previstas desde mucho antes de que se plantea la función de la empresa o el servicio que se va a proveer. Al momento de organizarse, debemos de plantearlos cuáles son las condiciones que le vamos a dar a nuestros empleados. En las condiciones de trabajo hay muchos factores que son concernientes a cada empresa. Podemos ver que en esta imagen podemos ver que está el ruido, la iluminación, la temperatura, vibraciones y radiaciones. Como estos simples conceptos que día a día nosotros, en los cuales vivimos, ruido, iluminación, temperatura, que todo esto lo vimos día a día, cómo eso tiene relación con nuestras condiciones de trabajo o cómo esto afecta al momento de la organización de nuestro producto. Para empezar, la limpieza. ¿Qué tan importante es la limpieza o cómo la limpieza influye en mi ambiente laboral?
Por ejemplo, por lo general la limpieza es la primera condición esencial para proteger la salud de los trabajadores y normalmente cuesta poco, pero hay empresas que no lo toman en cuenta o que consideran que la limpieza solo es decirle al trabajador no tire la basura en el piso y se olvidan de preparar al personal, de acondicionar los lugares con los insumos necesarios para que se mantenga limpia el área. Para la salud es indispensable que todos los talleres y locales de la empresa se mantengan en condiciones higiénicas y que la basura se recoja a diario en todos los lugares de trabajo, pasillos y escaleras. La limpieza dentro de nuestro ambiente laboral es muy importante porque, porque podemos lograr dos factores importantes con ello. Cuidar nuestra salud como empleados y dar una buena imagen de la empresa. Porque si mi empresa está limpia, cuando llegue el cliente, se va a llevar una buena impresión. Y considerando lo que nosotros como empresa requerimos, que es tener una eficacia y eficiencia para poder vender nuestro producto, creo que la imagen es uno de los factores más importantes. Otro factor es el agua potable e higiene. ¿A qué refiere con agua potable e higiene? Bueno, en cada empresa o lugar, ya sea una empresa grande de maquilas, puede decir, o de mecanizado, o un simple taller, o un simple almacén de distribución, una caja de repuestos, o una venta de ropa, tienda de barrotería. Este tipo de empresas, cada una de ellas debe de contar con agua potable para proveerle a su empleado, porque teniendo agua potable y teniendo sanitarios, vamos a lograr que el empleado se sienta cómodo del lugar donde está laborando, porque ningún empleado va a querer trabajar en un lugar donde sabe que no hay ni agua para lavarse o que para ir al servicio tiene que esperar la hora del almuerzo y ir hasta su casa. Creo que ese tipo de acciones o de factores son importantes en las condiciones de trabajo para el empleado, porque mentalmente este está consciente del lugar donde está, si está cómodo o no, porque así el momento de estar pensando de que cuando está haciendo su trabajo, no tiene que estar pensando no hay agua o no hay servicio donde debo de ir a hacer mis necesidades. Y es muy importante no olvidar estos factores, porque si queremos lograr los resultados que deseamos, las metas para nuestra empresa, no debemos de olvidarnos de las necesidades de nuestros empleados. Otro factor importante es el orden. El orden dentro de la empresa o de mi área de trabajo. Dice que el orden es la manera de estar colocadas las cosas o las personas en el espacio o de sucederse los hechos en el tiempo, según un determinado criterio o una determinada norma. ¿A qué se refiere con esto? En estas imágenes podemos ver el vivo ejemplo. En el lado izquierdo de su pantalla podemos observar a una persona en un lugar que está totalmente sucio, dañadas sus paredes, desordenado. O sea, se nota que no tiene una organización para hacer su proceso, para hacer su trabajo, ya sea su servicio. O sea, no cuenta con ese factor. Al lado derecho podemos ver una oficina de una persona que se preocupa por mantener ordenado su área de trabajo. Y como les mencionaba al inicio, ¿qué es la primera impresión que podemos notar o pues nos podemos llevar al ver estas dos imágenes? O sea, en la izquierda nos podemos ver un aspecto negativo, que por ejemplo, yo si me prestan un servicio, ya sea de revisión de automóviles, de mantenimiento, yo voy a un taller y lo veo desordenado, digo yo, siento que al llevar mi automóvil ahí, lo van a dejar tirado, mal parqueado, porque si no se preocupan por mantener ordenado su área de trabajo, que es el sustento de la empresa o para la cual va a mantener el producto o el servicio final, ¿por qué no me confiaría a dejar mi automóvil? Que mientras al tener una impresión positiva, porque sé que se preocupan por su imagen, mentalmente yo considero que la confianza hacia el cliente
va a ser a la primera impresión. El orden favorece la productividad y ayuda a reducir el número de accidentes. Si en los pasadizos hay pilas de materiales y otros estorbos, se pierde el tiempo apartándolos para trasladar cargas de un lado a otro de las máquinas o locales. En las fábricas que producen operaciones en serie, estas pueden ser interrumpidas varias horas si los materiales están esparcidos en desorden. Y es muy cierto porque, por ejemplo, les daba el ejemplo de un taller mecánico. Cuando uno llega al taller mecánico, lo recibe una persona, el cual se toma sus datos de su vehículo o qué es lo que va a hacer de su vehículo, llena una orden de trabajo y después usted confía en él y deja su automóvil, ¿verdad? Eso es lo que uno mira como cliente a la primera. Pero si uno se va y deja el automóvil para que ellos trabajen en él, uno se va como cliente. Y ya dentro del taller, si esto no tienen una organización de producción y no cuentan con las condiciones de trabajo, podemos deducir que ese automóvil va a estar ahí bastante tiempo. Porque si, por ejemplo, si lo único que a lo que voy es hacer un cambio de llantas y tienen las llantas nuevas, las tienen en otro almacén, en otro lugar, la niveladora la tienen hasta el final del taller, y está lleno porque todos los elevadores que están enfrente están utilizados por autos que están trabajando, quiere decir que no cuentan con una organización al momento de su producción, de llevar este servicio, pues. Y todo este tipo de situaciones llevan al caos, llevan a que no sea viable, a no tener resultados a tiempo, porque cuando uno quiere dar un servicio debe de enfocarse en, como decía mi compañero, el tiempo. El tiempo es fundamental al momento de tener una empresa o de proveer un servicio. Mentalmente ahora en la actualidad nosotros los seres humanos, el tiempo es demasiado corto para nosotros. Necesitamos todo al instante. Ya aún sabiendo que hay servicios que tardan horas, nosotros siempre pedimos que sea lo más rápido posible. Pero si esta empresa, dicha empresa, no cuenta con una organización, con un orden dentro de su empresa, no podemos, o sea, no podemos esperar este resultado de que este trabajo sea hecho de buena calidad y en un corto tiempo. Además, es importante porque al tener un orden, evitamos accidentes y evitamos que la empresa pues se vea perjudicada, porque al momento de que un empleado se accidente, esa es una mala reseña para la empresa, porque quiere decir que la empresa no está cumpliendo con las condiciones de trabajo necesarias. Y es muy importante que la empresa, al momento de que contrate un empleado, le dé formación a le enseñe, como le enseñe las normas de ordenanza dentro de cada ambiente de trabajo. Otro factor es la calidad e intensidad de iluminación. Creo que aquí en Honduras es raro las empresas que se preocupan por este factor. Y tal vez uno lo mira que está evaluado, que no tiene sentido preocuparnos por la iluminación dentro de una empresa. Pero la verdad que es todo lo contrario. La buena iluminación acelera la producción. Es esencial para la salud, seguridad y eficiencia de los trabajadores. Sin ella sufrirá la vista de los trabajadores, aumentarán los accidentes y el desperdicio de material y disminuirá la producción. Como mencionaba antes, el fin de cada empresa es pues llevar su producto al final y en el menor tiempo posible para ser más eficiente y tener una eficacia y lograr nuestros objetivos. Pero si nosotros le hacemos la vista gorda a estos factores, no podemos lograrlo, no podemos lograr nuestros resultados. Entonces, ¿a qué me voy a dar a entender con la calidad e intensidad de la luz? Pues, además de la intensidad del alumbrado, es necesario tener en cuenta la calidad de la luz, el deslumbramiento por localización de las fuentes luminosas, los contrastes de los colores y de brillantez, el parpadeo de las lámparas y las sombras producidas,
es muy importante, o sea, nosotros cuando llegamos a una empresa o algo, miramos que hay una lámpara, como clientes llegamos y miramos una lámpara, a uno se queda ido en ella y dice, y empieza, se siente estresante ver esa luz. Entonces es una incomodidad como cliente decir, pues chica, no pueden cambiar ese foco o esa lámpara. Descuidan ese tipo de factores que son muy importantes a la vista. Y también la calidad de la iluminación para una persona, el exceso de iluminación, el contraste de brillantez, porque a veces hay almacenes donde hay unos focos incandescentes o luces LED que son grandes y que prácticamente no tienen ni el ángulo correcto para iluminar, sino que directamente alumbran hacia abajo y prácticamente si te mira para arriba lo trasluzas. Entonces, detrás de todo esto, de lo que es la iluminación, hay que hacer varias investigaciones. O sea, se debe tomar en cuenta el tamaño del local, la cantidad de luminosidad posible o de focos necesarios para que no se encuentren sombras, que no se produzcan sombras y que la brillantez sea la adecuada. Para obtener el alumbrado correcto, se pueden seguir las siguientes recomendaciones. Reducir el deslumbramiento mediante la instalación de un número adecuado de fuentes, disminuyendo la luz para lograr la iluminación total requerida de todo el local. Utilizar lámparas incandescentes con bulbos de material que sean opacos a fin de disminuir el deslumbramiento y esparcir la luz sobre la superficie mayor. Lograr una aproximación satisfactoria a la luz blanca para la mayor parte de los usos mediante el empleo de focos o lámparas incandescentes, que tengan un buen fluido al momento de estar encendidas. También quería mencionarles que por medio de este factor podemos implementar lo que es llamado el ahorro energético. ¿Cómo es así? O sea, utilizar la luz que se nos da cada día, pues la luz natural. Al momento de diseñar nuestro local, por decirlo así, crear una estructura donde ésta aproveche la luz natural. Y porque esta es buena para la vista, pues, y no afecta, y no es dañina. Otro factor importante dentro de las condiciones de trabajo es la ventilación, la calefacción y refrigeración. Podrán decir ustedes, ¿por qué en Honduras podemos decir que la calefacción, por qué debe ser importante, verdad? Si las temperaturas aquí no son tan bajas. Bueno, realmente eso ya depende de las condiciones de trabajo, del local. Por ejemplo, en un cuarto frío que almacena material o producto que está hasta menos 20, menos 40 grados Celsius, y trabajar dentro de esas condiciones, estamos hablando de que la persona o el empleado que trabaja en necesita tener este tipo de factores, la calefacción. Si en la fábrica existen polvos, gases o vapores, es recomendable eliminarlos, no solo para crear un ambiente agradable de trabajo, sino porque según su naturaleza y concentración pueden ser tóxicos y dañan seriamente la salud de los trabajadores. Se ha comprobado de manera experimental que las necesidades de oxígeno para la respiración humana aumentan casi proporcionalmente con la intensidad de trabajo. Si en nuestro ambiente laboral, nuestra empresa o nuestro escritorio o nuestro ambiente, o sea, nosotros estamos haciendo un trabajo que necesita esfuerzo físico, según ese esfuerzo físico nosotros necesitamos más oxígeno. Pero si este local o este ambiente es cerrado, no tiene ventilación, no tiene ni una ventana, este esfuerzo físico va a dañarnos al tiempo. Vamos a sentir la fatiga de estar respirando la misma cantidad de aire. Entonces es importante que la empresa le dé estas condiciones de trabajo al empleado o las cree en el ambiente laboral. Poner un ventilador que le permita la entrada del aire natural y un extractor para que si haya un flujo continuo de aire, tanto de entrada y salida,
para que esta ventilación permita que el oxígeno, la entrada de oxígeno sea nueva o se renueve al tiempo. También está el factor de la refrigeración. La refrigeración quiere decir, más que todo, el aire acondicionado, tener un ambiente laboral que sea con un clima agradable. Porque se sabe que trabajar bajo condiciones a altas temperaturas realmente perjudica la salud de las personas. Te pongo un ejemplo, que yo soy del sur de Choluteca, de Honduras, perdón. Y aquí las temperaturas son altas y trabajar, por ejemplo, aquí se da bastante lo que son las camaroneras y las lagunas, o sea, donde se produce el camarón, en las lagunas, donde la finca, donde esta se produce, son altas temperaturas, a mediodía llega hasta 45 grados Celsius. Trabajar dentro de esas lagunas o darle mantenimiento a los respiradores, a los motorcitos que le dan oxígeno a los camarones y darle mantenimiento a las 12 de mediodía, créanme que es una condición altamente riesgosa. Sé de personas que sufren de estreñimiento, las operan de la vejiga, cálculos en riñones, porque ¿qué sucede cuando estas personas tienen esta condición de trabajo habitual, trabajan constantemente a esa temperatura? Les da una sequía y lo único que beben es soda. Lo que menos necesitan ellos, o sea, en su cuerpo lo que menos requiere es agua, sino que lo único que quieren es beber algo helado. Y estamos acostumbrados a beber solo soda. Entonces, esto implica un riesgo a la salud de la persona. Y es donde la empresa debe crear condiciones o un ambiente donde el clima o esta temperatura se reduzca para estar en un clima un poquito agradable, ¿verdad? El aire acondicionado es el mejor procedimiento para lograr el ambiente atmosférico ideal para el trabajo. Con él se mantiene el ambiente de trabajo a la temperatura y humedad óptimas y se establece una zona de confort. También un factor que pocos desconocen es el acondicionamiento cromático. ¿Por qué dirán que tengo estas imágenes? Bueno, el acondicionamiento cromático tiene que ver con lo que nosotros vemos en nuestra empresa o en nuestro ámbito laboral. Es el color que este muestra. Generalmente las empresas, desde muy antes, el color que siempre se resaltaba es el gris. Las empresas siempre, o sea, tenían ese color como base. Pero se ha hecho estudios que el tener colores más brillantes crean mejores condiciones mentales de confort hacia el empleado. Hay varios diversos de colores que se especifican para áreas específicas. Por ejemplo, el color amarillo produce una mayor actividad y eficiencia. El color verde disminuye la actividad, pero aumenta la eficiencia. El azul produce una sensación de frío y disminuye la actividad. El violeta produce apatía y disminuye la actividad. El anaranjado eleva la actividad, pero da sensación de calor. El rojo altera los nervios de los operarios y provoca rencillas entre ellos. Lo que les acabo de mencionar son colores que tienen sus pros y sus contras dentro de ellos, ¿verdad? Por ello es necesario profundizar en el ambiente cromático, ya que con poca diferencia de costos sobre una pintura inadecuada, puede lograrse una mayor productividad. Es recomendable pintar los locales industriales de la siguiente manera. Dice, los techos y las estructuras se pueden pintar de un color crema pálido. Las paredes de color amarillo. Las partes de grúas se pueden pintar de amarillo incandescente con bandas negras verticales en el centro. Toda maquinaria se puede pintar de verde medio o gris claro verdoso. Los volantes de estos o los elementos internos que se vean a simple vista se pueden pintar en rojo. Los motores de maquinaria en azul oscuro. ¿Qué les quiero dar a entender con la importancia de este factor? Es que un simple color puede
ya sea lograr cosas positivas en el ambiente laboral o cosas negativas. Ahora, otro factor importante dentro de las condiciones de trabajo es el ruido y las vibraciones. El ruido es otro factor importante que debe ser eliminado o reducido en lo más posible para incrementar la eficiencia del trabajador. Es causa frecuente de fatiga, irritación y caídas de producción. Además, cuando no es intermitente o constante, tiende a excitar emocionalmente a los trabajadores, es decir, que altera su estado de ánimo y dificulta que realice su trabajo con precisión. Con frecuencia, las controversias, los conflictos personales y otras maneras de mala conducta entre obreros se pueden atribuir al ruido, a las perturbaciones que generan por el ruido. Entonces, vemos que este factor influye bastante en la manera de cómo el trabajador reacciona a esto, pues, que no son cosas buenas. Por ejemplo, en las imágenes podemos observar el ruido que hace un martillo mecánico. Si hemos tenido la oportunidad que se utiliza bastante al momento ya sea para quebrar o abrir calles pavimentadas para hacer algún mantenimiento o algo, sabemos lo ruidosos que son y cómo ese ruido afecta al ambiente. También podemos observar varios trabajos que se hacen en un mismo edificio. Alguien aspirando, alguien está usando una máquina para lijar madera, una motocicleta en un bar y afuera están trabajando podando árboles. Varias máquinas, varios tipos de actividades haciéndose simultáneamente y en un mismo edificio, en un área reducida, puede crear estrés en el personal, puede aumentar la eficiencia al momento de la producción. Entonces es importante que nosotros, como al momento de que planteemos nuestra organización de la producción o nos planteamos el manejo de nuestra empresa, debemos de buscar la manera de reducir todo ruido posible y vibraciones. Sabemos que vamos a tener motores o estacionarios trabajando. Podemos ponerles una base que sea con amortiguadores para que la vibración sea nula o lo mínimo posible. Importante también proveerle a los empleados los materiales de seguridad para sus oídos, sus gafas. O sea, es muy importante que las condiciones de trabajo del empleado sean las mejores para que éste lleve a cumplir su tarea de la mejor manera, sin arriesgar su vida, su salud y sin poner en peligro la maquinaria de la empresa o el área de la empresa. Porque por eso es que van de la mano tanto la organización de la producción como las condiciones de trabajo, porque estas deben de ir de la mano, o sea, hacerse, ejecutarse simultáneamente. También otro factor importante es la música ambiental. Esto se utiliza más que todo en oficinas, trabajos secretariales, en lugares donde se maneja bastante personal dentro de un área, porque se recomienda la utilización de la música en 2 periodos de 15 a 30 minutos por la mañana y de 15 a 30 minutos por la tarde. Generalmente cuando se ha detectado que existe fatiga y aburrimiento. Es importante que como menciona, el encargado del personal esté pendiente de sepa reconocer los horarios donde los empleados se sienten más fatigados o donde él debe notar en qué momento de todo el tiempo del día de trabajo baja la productividad y por qué. Y es ahí donde debe implementar cada uno de los factores que hemos visto a lo largo de esta exposición. Porque si bien es cierto, las condiciones de trabajo son creadas por el dueño de la empresa o los asociados de la empresa hacia el empleado, pero también debe tomarse en cuenta que el trabajador no siempre mantiene las condiciones de trabajo porque no las conoce.
Entonces, es importante que la empresa dé a conocer las condiciones de trabajo desde el inicio. ¿Cuáles son las condiciones de trabajo en las que va a trabajar? Enseñarle, darle todas los implementos, ya sea de higiene y de seguridad, darle a conocer el local y más que todo debe de cerciorarse de que antes de firmar el contrato o el convenio para aceptar el trabajo, acepte todas estas condiciones. Porque si bien es cierto, o sea, ambas partes deben de verse por bien vistas, pues. Porque yo sé, o sea, la empresa siempre tiene que ganar, pero igual tanto el empleado, porque ambos funcionan para un mismo propósito, pues que es generar un servicio, dar un servicio, perdón, y generar un producto para su venta. Más que todo para cumplir las metas que se proponen al inicio de cada año o de cada mes. Como resumen, ya para concluir, es importante que cada uno de nosotros, en nuestro ámbito de trabajo o al momento de solicitar un trabajo o de crear una empresa, tomemos en cuenta la importancia de las condiciones de trabajo y cómo estas afectan a nuestra productividad, cómo estas influyen a nuestro personal, tanto positiva como negativamente. Es muy importante que no nos olvidemos de la importancia de que cómo se sienta nuestro empleado dentro del área de trabajo. Proveerle siempre como les mencionaba, los productos de higiene, las condiciones de trabajo favorables. Por ejemplo, si como empresa sabemos que hay una máquina que puede facilitarle el trabajo a nuestro empleado, a ver esa manera para que nuestro empleado tenga esa facilidad de alcance de esta herramienta para poder cumplir su trabajo con menor tiempo y con menos riesgo. Entonces, aclararles que las condiciones de trabajo deben ser una manera para que cada uno de los trabajadores se sientan cómodos y felices en el área de trabajo, se sientan con una mentalidad de que todos los días pueden ir a su trabajo, ejercer su trabajo, valga la redundancia, de la mejor manera, sin preocuparse de que no tenga una condición de trabajo, que le haga falta una condición de trabajo. Esto es todo de mi parte. Les agradezco por estar de esta exposición.